Hola chicos, ¿cómo están? Hace 2 semanas nosotros venimos posteando en nuestras redes sociales un incidente que tuvimos en Cuba. Teníamos planificado viajar para grabar videos una semana entera, del 19 al 24 de septiembre, si más no me equivoco. Sin embargo, por un incidente que tuvimos, fuimos deportados al tercer día. No hemos querido decir nada hasta hoy, porque primero quisimos estar bien informados al respecto de nuestra situación. Nosotros salimos con nuestros pasaportes peruanos de la ciudad de Lima el día 19 de septiembre en un vuelo de Copa que hizo escala en Panamá. Para aquellos que han viajado a Cuba y para aquellos que no lo han hecho aún, tienen que saber que 48 horas antes de tu vuelo tienes que llenar un permiso de viaje. No es una visa, es solamente un permiso de viaje, en el que vas a tener que poner información personal y también vas a tener que poner cuántos días vas a estar, tu pasaje de regreso, dónde te vas a hospedar y el motivo de tu viaje. Llegamos a Cuba y, a diferencia de otros aeropuertos donde puedes pasar migración, digamos, en familia o con tu pareja, aquí no, aquí vas de manera personal. Lo que nos llamó la atención fue que de todo nuestro vuelo fuimos nosotros los dos únicos que fuimos separados. Pasó Eva, le vieron el pasaporte, le dijeron que se pusiera a un costado, pasé yo, vieron mi pasaporte y me dijeron que me pusiera a un lado. Desde ahí ya era algo un poco extraño para nosotros. Se acercó un agente de migración, un oficial de migración, simplemente se llevó nuestros pasaportes. Vino un segundo agente de migración y nos hizo preguntas como ¿a dónde nos vamos a hospedar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar? ¿Y cuál era nuestra profesión? Después de la segunda persona, llega un tercer oficial de migración que nos lleva hacia un lado, nos hace sentar. Esperamos más o menos unos 15 minutos hasta que llegan dos oficiales más. Ellos sí nos llevan a los famosos cuartitos a hacernos preguntas, las preguntas de rigor, ¿no? ¿A dónde íbamos a hospedarnos? ¿Cuánto tiempo nos íbamos a quedar? ¿Qué íbamos a hacer en Cuba? Pero para estas alturas ellos ya sabían que teníamos redes sociales y canal de YouTube. El problema es que lo que nos comentaban ellos era de que muchos youtubers habían ido a desprestigiar Cuba con los videos que habían hecho. O sea, no estaban muy contentos con el material Exacto. que se había publicado de la isla en YouTube, básicamente, ¿no? Este video no es a manera de acusación, no estamos acusando a nadie, no queremos mencionar nombres ni describir personas, sino simplemente lo que estamos haciendo es informarles a ustedes de que si tienen la intención de visitar Cuba, estas situaciones se pueden dar. No solamente porque nos ha pasado a nosotros, sino por los antecedentes de otras personas que ya nos han escrito que les ha pasado lo mismo. Una vez que terminó el interrogatorio, salimos y éramos prácticamente los únicos en el aeropuerto. Pasamos aduanas, las maletas las pasan por un scan y a nosotros nos pasan por un scan corporal. Otra vez las mismas preguntas. ¿Dónde van? ¿El hotel? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Era un interrogatorio tras interrogatorio tras interrogatorio hasta que por fin, después de casi 2 horas y media, pudimos salir del aeropuerto a nuestro hotel. Ese día ya no hicimos más nada, nos quedamos en el hotel a descansar, almorzamos y bueno, nos preparamos para el día siguiente salir a grabar. Nos juntamos a la mañana siguiente con Víctor. Víctor es youtuber allá en Cuba y es básicamente lo que hacemos en todos los lugares a los que vamos. Nos juntamos con personas locales para hacer colaboraciones y para que nos haga de guía de la ciudad y también nos cuente un poco cómo es su vida en el país y la situación actual. Claro, ¿qué pasó? Salimos con Víctor ese día y ahí nos pasó un incidente que no necesariamente tiene que ver con migración, pero es algo que también les vamos a recomendar. Y dije, cuando cambien dinero, porque el cambio de dinero en Cuba es un poquito complicado, tienen que hacerlo en una casa de cambio oficial que casi siempre están dentro de los hoteles. Nosotros lo hicimos en la calle, cambiamos $100, $100. Sí. $100 y nos dieron un fajo de dinero así de gordo, lleno de ligas. Creo que fueron 5 segundos que nosotros volteamos para poder contar el dinero y esa persona ya no estaba. Cuando abrimos, creo que eran $18 Sí, al cambio, más o menos. O sea, perdimos como unos $80 en total. Pero claro, esto no es algo que pueda ser ajeno a cualquier otro país. Por supuesto. O sea, puede pasar en cualquier país. Es un riesgo cambiar dinero en la calle. Háganlo con una persona de confianza o háganlo en los lugares oficiales.
Esa es la verdad, es la recomendación. Fue un error nuestro, no tiene nada que ver con nuestra estadía en Cuba. Por supuesto, para que lo sepan solamente si ustedes van a viajar a La Habana. Ahora, recorrimos un poquito la ciudad, fuimos a la catedral, estuvimos en el casco histórico y después de un rato nos adentramos a La Habana Vieja y fuimos a visitar un solar. Un solar supuestamente famoso que ha salido en videoclips, en series de televisión policiales, eso fue lo que nos contaron, y nos encontramos, conocimos, mejor dicho, a una señora que se llamaba... Luisa, ella vivía dentro del solar en realidad. Exacto, y ella nos contó un poquito su estilo de vida, cómo estaba Cuba, cuál era la situación actual. Estuvimos con ella más o menos una media hora. Cuando salimos del solar, fuimos caminando un par de cuadras y allí, justamente cuando estábamos grabando una intervención del video, se nos acerca otro oficial de migración. En estos últimos 2 años, en el 2022... ¿Cómo está? ¿Qué están haciendo? Estamos viendo un blog. ¿No? ¿Sobre? ¿La Habana? Y básicamente nos hace las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en Cuba? ¿Qué estamos grabando? Y lo que hace es llevarnos a una casa de una persona que hace Airbnb en la zona y nos sienta en la sala y nos empieza a preguntar, pues, ya sobre nuestra documentación. Por ejemplo, nos pidieron los pasaportes y algo que sí les recomendamos y nos dijeron en el hotel es que no cargáramos los pasaportes físicos, sino que le tomáramos una foto y que guardáramos, pues, los pasaportes dentro de una caja fuerte en el hotel. Así que le enseñamos la fotografía, le pidió también la identificación a Víctor y lo que hizo fue hacer una llamada por teléfono. No Eso sabemos fue lo a más quién. raro. Sí, ¿no? No sabemos a quién y no sabemos exactamente qué cosa conversó con esa persona. Simplemente escuchamos que le dio nuestros nombres y le dijo que estábamos grabando en la calle. Sí, estuvimos también ahí como una media hora entre que nos pidieron los documentos, hizo la llamada, otra vez nos preguntaron, todo lo apuntaban en una libreta, el nombre del hotel, el número de cuarto de hotel, punto importante para después, etcétera, etcétera. Después de un rato nos dejan salir. Nos pidió el material. Ah, verdad, nos pidió ver el material de la cámara, cierto, y después de un rato ya nos deja ir. El día continuó normal, fuimos a visitar algunos puntos más y luego ya como a las 6 de la tarde o 5 de la tarde regresamos a nuestro hotel hasta el día siguiente, en donde la rutina fue básicamente la misma, ¿no? Nos encontramos con Víctor nuevamente en el hotel, en la mañana salimos a grabar, grabamos con tranquilidad, con normalidad, no nos paró nadie, no hubo ningún incidente. Terminó el día de grabación y nosotros regresamos al hotel como a las 4 de la tarde. Ahí viene lo interesante. A las 4:20 aprox nos tocan la puerta del cuarto del hotel. Cuando nos acercamos a abrir, vemos 2 oficiales de inmigración y 2 personas que trabajaban en el hotel. Uno de ellos, uno de los oficiales de inmigración, entra al dormitorio y nos pide inmediatamente que apagáramos los teléfonos, que se los diéramos y que le entregáramos los pasaportes. Eva en ese momento le dice que quiere llamar a la embajada. Y por supuesto se niegan a que hagamos esa llamada diciéndonos, ¿no?, que podíamos llamar una vez que llegáramos a las oficinas que nos iban a llevar. Así que nos pidieron empacar nuestras cosas básicamente y salir del hotel. Claro, lo que nos dijeron fue, empaquen todo, que nos vamos, ¿no? Esas fueron las palabras textuales. No dan mucha explicación tampoco, ¿no? O sea, cuando le preguntamos exactamente por qué nos estábamos yendo, cuál era la razón, simplemente nos dijo es que habíamos cometido una falta a nuestra estancia de turista en Cuba. Exacto. Pero no nos dicen cuál fue la falta y en qué momento, porque nos sorprendió el hecho de que si hubiera sido una falta grave, tal vez la detención tendría que haber sido el día anterior, digo yo. O sea, no era claro el motivo. Claro, lo que sí era claro era de que nos estaban esperando que llegáramos al hotel, porque es mucha coincidencia que llegáramos a las 4 y a las 4:20 nos fueran a tocar. Justo a las 4:20. Ya sabían que habíamos llegado y fueron a buscarnos Casi inmediatamente. Bueno, salimos del hotel, fuimos al lobby, nos encontramos con la manager del hotel, que coincidentemente era peruana, y nos pregunta qué cosa pasó. Nosotros le decimos, la verdad no tenemos ni idea.
no nos dejan llamar a nuestra embajada. Es ahí donde ella se ofrece y dice, yo llamo por ustedes. Listo, ahí quedó y nos llevaron a las oficinas de extranjería. Cuando llegamos a las oficinas nos hacen dejar nuestras maletas en un cuarto y nos llevan a otro, un cuarto de interrogación, asumimos nosotros, que básicamente era una especie de sala donde había un sillón de 2 cuerpos más o menos, 2 sillones al frente y todo el cuarto, que no tenía ventanas, estaba rodeado de cortinas amarillas. Sí, ahí entramos nosotros 2 y 3 oficiales de inmigración. Era uno que no sabemos si es un oficial exactamente porque estaba de civil, pero después había uno que estaba completamente uniformado y otra persona más que era uno de los que habían conversado con nosotros cuando llegamos a Cuba, que les contamos que habíamos estado en ese cuartito, ya era uno de ellos. La primera pregunta, la verdad que fue bastante fuerte. O sea, fue la que más nos sorprendió, ¿no? Porque de alguna manera podíamos intuir que, no sé, hay algo de lo que estábamos haciendo que no le gustaba, pero nunca nos imaginamos que de repente había algo más atrás de lo que ellos creían o sospechaban, ¿no? Y fue que nos dijeron, ¿qué organización no gubernamental les ha pagado para venir a desprestigiar al gobierno de Cuba? Y ahí fue donde nosotros dijimos, wow, o sea, no nos ha pagado nadie, no pertenecemos a ninguna organización, somos personas públicas básicamente, o sea, prácticamente se conoce todo lo que hacemos y es complicado o difícil escuchar una pregunta así, que alguien te esté acusando de que perteneces a una organización de esa naturaleza para ir a un país a desprestigiarlo. O sea, es como que un poco insólito para nosotros. Claro, la siguiente pregunta, por ejemplo, fue, ¿qué vinieron ustedes a hacer exactamente a Cuba? ¿Qué hacían grabando un solar? ¿Y quién es Luisa? Que es la señora que les comentamos hace un rato. El otro oficial nos dijo que si él hubiera sido el de la intervención del día anterior que tuvimos en la calle, no nos hubiera dejado ir, sino nos hubiera deportado en ese mismo momento. Tengan en cuenta que las preguntas al comienzo, digamos, toda la primera hora de interrogación fue bastante hostil porque ellos estaban convencidos de que alguien nos había enviado para grabar videos para desprestigiar al gobierno de Cuba. Y de hecho nos dijeron, ¿qué organización o a qué organización pertenecen ustedes para organizar un levantamiento en la ciudadanía? O sea, ustedes se podrán imaginar que nosotros como peruanos nos quedamos sorprendidos de que ellos crean que nosotros tenemos la capacidad de organizar un levantamiento de la ciudadanía siendo extranjeros, ¿no? Entonces era para nosotros algo completamente insólito y disparatado hasta cierto punto, ¿no? Claro, lo bueno es que nunca mostramos miedo, nunca mostramos nerviosismo, porque siempre estuvimos diciendo la verdad. ¿Para qué habíamos ido a Cuba? Era para grabar videos para nuestro canal de YouTube. Le dijimos que era lo que nosotros hacemos, que eran videos de turismo, videos de estilo de vida, exacto, y que nosotros nunca habíamos estado yendo con las intenciones que ellos creían. En un momento determinado, recién se pone a ver nuestro canal. Claro, ahí cuando tú le dices, mira, nosotros hacemos ese tipo de contenido, recién se ponen a ver el canal de YouTube. Y algo que nos llamó también la atención fue que nos dijo, lo primero que nos dijo fue, ¿por qué han venido a grabar los zombies de Cuba? Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque para empezar no estamos enterados de que si hay o no un problema de fentanilo en La Habana. Y segundo, que nunca grabamos un video sobre los zombies de Cuba, Claro. y menos publicado, ¿no? Nos dimos cuenta en ese momento de qué video es el que él estaba refiriéndose y le dijimos, no, si te pones a ver bien y lees el título del video, es un problema del fentanilo en Filadelfia, en Estados Unidos. Nosotros no hemos grabado ningún video de los zombies en Cuba. Entonces estaba un poco molesto en ese momento, agarra el teléfono, sigue mirando y después agarra y nos pregunta, ¿por qué ustedes han hablado mal del gobierno de Venezuela? Cuando han viajado a Venezuela, ¿por qué han estado hablando mal del gobierno? Nosotros nunca hemos viajado a Venezuela. Entonces, ahí hay dos cositas, ¿no? Primero, nos sorprende el hecho de que un país se moleste o le fastidie el hecho de generar contenido sobre un tercer país que se supone no tiene absolutamente nada que ver,
pero para aquellos que de repente pueden leer entre líneas, entenderán la situación que existe entre estos dos países. Y lo segundo fue que no grabamos nunca en Venezuela y el video al que él se refería era exactamente que grabamos hace 3 meses con Osvaldo en Lima sobre la comunidad venezolana. Para ese entonces nosotros ya habíamos pedido por segunda vez hablar con nuestra embajada y lo que nos dijeron fue de que ellos ya se habían comunicado y que ya estaban informados. En este cuarto siempre habían 3 personas, como les habíamos mencionado, que entraban y salían constantemente. En un momento determinado entra uno de ellos y nos pide que desbloqueemos el teléfono supuestamente para registrar el IP number. Lo curioso es que al rato, como a los 15 o 20 minutos, entra otro de ellos, pero ya con preguntas más específicas. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué te ibas a encontrar con ella mañana? ¿Por qué ibas a entrevistar a esta otra persona? ¿Qué pasó? Seguramente lo que nosotros creemos es que para ese entonces ya habían revisado nuestras conversaciones de WhatsApp. Sí, porque evidentemente si hubieran sabido eso con anterioridad, nos lo hubieran dicho desde un primer momento, ¿no? O sea, y es una cosa que a nosotros no nos gustó para nada porque, no solamente porque te revisan tus cosas, sino porque el celular contiene información sensible, ¿no? Tienes información bancaria también. Y se lo hicimos saber y le dijimos, mira, yo tengo información aquí importante y yo no quiero desbloquearlo. Y la verdad es que de alguna u otra forma, con la forma en que te hablan, pues no te dejan otra alternativa, ¿no? Ya para todo esto habían pasado un par de horas y seguían más o menos con el mismo discurso, con el mismo interrogatorio de digan la verdad, colaboren, si no colaboran van a pasar un tiempo más largo aquí. O sea, ya la situación se puso un poquito más como que hostil, un poquito más de amenaza, como que si no dices lo que yo quiero escuchar, te vas a quedar aquí un tiempo indefinido. Y nuevamente pedimos hablar con nuestra embajada, se nos negó en todo momento, incluso diciéndoles, mira, quiero solamente hablar con la embajada para que avisen a algún familiar mío, porque ya han pasado más de 12 horas y no nos hemos comunicado con nadie, ni con amigos ni con familiares. Y en todo momento ellos se negaron a que nosotros pudiéramos acceder a esa comunicación. Claro, tengan en cuenta que ya para este momento serían, ¿qué? ¿Las 12 de la noche? Más o menos, como las 12. Ya estábamos ahí ya casi 8 horas en interrogatorio. Ya se había vuelto la cosa bastante tediosa y complicada, pero llega una cuarta persona, un cuarto oficial, esta vez no de migración, sino del Poder Judicial. Ya estamos hablando de palabras mayores, no estamos hablando solamente de una deportación, sino ya estamos hablando de que cabe la posibilidad de que te metan preso. Claro, una acusación un poquito más seria, ¿no? Claro, lo que hacen ahí fue separarnos. Ahí el interrogatorio fue por separado. Queda Eva con este oficial y a mí me mandan al cuarto del lado para que te tomen la declaración. Sí, básicamente lo que ellos querían hacer era ver si es que coincidían nuestras historias de alguna forma. Hay que rescatar, sí, que el agente del Poder Judicial fue bastante amable, era una persona un poco más educada, nunca perdió los papeles como las otras personas, siempre mantuvo un perfil bastante decente, digamos, ¿no? Entonces lo que hizo básicamente fue tomarnos la declaración desde el día 1, ¿no? En qué vuelo llegamos, a qué hora, dónde nos hospedamos, qué hicimos el primer día, qué hicimos el segundo día, qué hicimos el tercer día. O sea, quería saber exactamente todo lo que habíamos hecho día por día, hora por hora. Lo curioso de esta declaración que tuvimos que firmar fue que en un momento, cuando estaba leyendo el papel, decía ahí que nosotros teníamos derecho a una representación legal. Entonces yo le digo a esta persona, ¿cómo te firmo yo un papel donde dice de que yo podía haber tenido un abogado y no lo tengo? O sea, yo estoy firmándote un cheque en blanco, te estoy firmando una declaración que yo no sé de qué manera va a ser usada más adelante. Entonces él nos explicó de esta manera que nosotros no estábamos siendo acusados de nada, de que simplemente era una declaración para constatar los hechos y que si yo iba a apelar a tener un abogado, entonces ya la situación iba a cambiar y teníamos que ser detenidos. Claro, todo esto solo con Eva, ¿ok? Yo estaba todavía en el cuarto del lado. Toda esta hora, hora y media que Eva les está contando fue ella y el oficial del Poder Judicial. Yo no estaba enterado absolutamente de nada de lo que había pasado en ese momento.
Datito adicional o curiosidad, que durante el tiempo que yo estuve en el cuarto siguiente, vi que llegaron 3 turistas más, que habían, digamos, detenido a 3 turistas más. No supe exactamente por qué razón, pero vi que habían entrado y vi que comentaban al respecto. Cuando hicimos el cambio, fui yo al que le tocó la interrogación, exactamente igual, la declaración, día por día, hora por hora, ¿qué hicieron? Exacto. Lo curioso fue de que ahí llegó otra vez uno de estos agentes oficiales, perdón, de migración que habían estado con nosotros, pero ya llega con su teléfono y lo que hace es mostrarle al del Poder Judicial un video. No logro ver el video, pero lo logro escuchar. Y era Eva hablándole a la cámara, yo la estaba grabando, y ella lo que estaba diciendo era: nos encontramos en La Habana, vamos a ir a visitar un solar famoso, vamos a hablar con Luisa. O sea que alguien de muy cerca la estuvo grabando con su teléfono y creemos que le mandó el video a este oficial de migración. Claro, comprendamos que la situación en Cuba es una situación completamente diferente a todas las que podemos ver en nuestros países, ¿no? Y la forma en que se maneja este tipo de inteligencia de repente va también un poco de la mano con la colaboración ciudadana, ¿no? De algunas personas, no decimos de todas por supuesto, porque hay muchas personas que están en contra, pero también hay bastantes personas que están a favor. Entonces, por ahí creo que vino un poco la información de lo que nosotros estábamos haciendo pues, en La Habana en ese momento. ¿Qué pasó después? Pedimos hablar con nuestra embajada por una 4ª vez y lo que nos dijeron fue ya, nos pareció un poco burlesco y fue: ya para qué van a molestar a esta hora, ya es muy tarde, mejor mañana. Porque claro, ya el interrogatorio había terminado y estamos hablando de que eran casi las 2 de la mañana. Exacto. En ese momento lo que nos dicen es: el interrogatorio ha terminado, tienen un vuelo programado para mañana a las 3 de la tarde. 2 de la tarde. 2 de la tarde. Si tienen suerte, se pueden embarcar en el de las 6 de la mañana. Nosotros les avisamos. Traten de dormir, traten de descansar, que yo vengo y los busco. Hasta ahí quedó. Tratamos de dormir, creo que 20 pudimos minutos. 15, 20 minutos medio sentados. Nos vienen a buscar y nos llevan efectivamente al aeropuerto como a las 4 de la mañana. No nos han entregado hasta ese momento ningún tipo de documento, ni nuestros celulares. Nos llevan a un cuarto separado de las salas de espera para que esperemos a la hora de abordar el vuelo. Exacto. Y ahí estuvimos hasta que empieza a entrar la gente, nos llevan por un pasillo distinto y uno de los oficiales les entrega nuestros pasaportes a alguien de la aerolínea y en ese momento nos dicen: tu teléfono, muchas gracias, que tengan un buen viaje. Nosotros no tuvimos nuestros pasaportes hasta llegar a Perú. Nuestro pasaporte pasó de la aerolínea que salió de Cuba a la que salió de Panamá a la que llegó a Perú. Y ahí fueron más o menos, llegaríamos a las 12 del día más o menos. Más o menos del día siguiente. Sí, del domingo. Ya es ahí donde nosotros publicamos esta historia en Instagram y empezamos a contar un poco lo que nos había pasado, pero obviamente, como le dijimos al comienzo del video, quisimos esperar para asesorarnos un poquito, sobre todo para poder contarles a ustedes de manera eficaz de repente cuáles son los derechos que sí se han violado de alguna manera. Como les volvemos a repetir, este no es un video que vamos a hacer una denuncia ni nada, sino simplemente es un video a manera de información. Nosotros fuimos a consultar con una abogada al día siguiente, el día lunes, que nos dijo que básicamente sí, pues se habían violado algunos derechos como el derecho a la comunicación, que es justamente el que tenemos todos los ciudadanos a comunicarnos con nuestra embajada o nuestro consulado, y se nos negó en todo momento. Exacto. Ahora, tengan en cuenta algunos pequeños detalles y es: no solamente si viajan a Cuba, sino a cualquier país del mundo, ustedes tienen derechos. Nosotros cometimos el error de haber salido de ese hotel sin haber hablado con nuestra embajada. Nunca lo hagan, es un error. Nosotros tendríamos que haber llamado a nuestra embajada y después seguramente acompañar a los oficiales a las oficinas de extranjería, pero no sin antes llamar e informar de nuestra situación. Lo que hicimos después de hablar con la abogada en Lima fue escribir
a un correo electrónico que ella misma nos dio, que es Peruanos Protegidos, que prácticamente es una organización que se encarga de velar por los derechos de los peruanos en algún país que hayan viajado. En la descripción le vamos a dejar el correo por si alguna vez alguno de ustedes lo necesita o algún familiar o amigo lo necesita, porque es importante tener esa información también a mano, ¿no? Nunca nadie sabe si va a poder estar expuesto a una situación similar, así que es bueno saber esta información. Nosotros recibimos un correo de parte de ellos después de que nosotros les enviamos el correo contándoles todo lo que había pasado y también recibimos una llamada por teléfono y básicamente lo que nos dijeron fue en este correo que efectivamente las autoridades peruanas en Cuba no habían recibido ninguna llamada de parte de ninguna autoridad cubana hablando sobre nuestra detención. Lo que sí habían recibido es una llamada de un connacional que nosotros asumimos es la manager del hotel que llamó por nosotros. El correo todavía es bastante extenso y digamos que las acciones o cosas conversaciones que van a haber entre ellos seguramente seguirán para aclarar básicamente cuál es la situación de nosotros, en calidad de que fuimos expulsados de Cuba. Claro, están pidiendo explicaciones básicamente de cuál fue el motivo de nuestra detención. O sea, ese es el tema de la conversación que están teniendo en este momento y que han tenido con nosotros, es cuál es exactamente el motivo por el que estos chicos fueron detenidos. ¿Por grabar un video en la calle? ¿Es suficiente para ser detenidos, interrogados por 12 horas y deportados? Ya lo sabrán mejor que nosotros las autoridades. Lo que nosotros hemos querido hacer con este video, nuevamente les decimos, es informarles sobre sus derechos, tratar de ayudarlos de alguna manera si es que están envueltos en una situación similar, cómo actuar, qué hacer y qué no hacer. Exacto. Curiosamente, no nos borraron nada de lo que habíamos grabado los 2 primeros días. El material está intacto. Y esos son los videos que van a salir las próximas semanas. De hecho, el oficial del Poder Judicial nos dijo, ustedes tienen toda la libertad de utilizar o no el material que han grabado. Eso ya va a quedar en ustedes. Entonces, con esa misma libertad que tenemos, pues vamos a publicar los videos que siguen. Más bien queremos agradecerles a todos aquellos que se preocuparon por nosotros. Apenas llegamos de Cuba, nosotros sacamos una historia, como Eva les comentó, y recibimos muchísimos mensajes de apoyo, de cariño, de preocupación. Así que chicos, muchísimas gracias por eso. El primer video de Cuba sale el próximo fin de semana, así que estén atentos porque realmente que está muy bueno. Nos vemos en un próximo video.